¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Tranquilo, Hola, profesor, ¿qué profe, tal? todo bien. Qué bueno. Quería comentarles que yo les dije ayer respecto al tema de la modificación de las respuestas y que automáticamente se estaría modificando las notas de ustedes, pero me di cuenta que no pasó eso. Antes me acuerdo que sí se actualizaba, pero ahora por una razón que no sé cuál, eh, no se actualiza la nota. De igual forma, les muestro. En mi pantalla, Sí, se ve, profe. bueno, acá por ejemplo, ya está el número el nombre de ustedes y acá ya tienen las notas, pero actualizadas, ¿verdad? Por ejemplo, los que sacaron 11 y de repente marcaron, por ejemplo, te doy un ejemplo, Rodrigo Bogado sacó 11 y acertó esa cuestión, o sea, esa A y B en ese ejercicio, entonces tiene 13, ¿verdad? Si bien al ingresar en la unidad 2, ejercicio parcial, eh, si entramos acá, en el caso de Rodrigo Bogado, bueno, a ver, vamos a buscar acá por el filtro, nombre RB. Ven acá, se ve en la pantalla, se Sí, visualiza. Este es el ejercicio 9, ¿verdad? Y ven como acá figura que está mal, ¿cierto? ¿Se nota? sí, Sí, profe. Pero mira cómo está acá. Está correcto, ¿verdad? Lo mismo para este. Acá figura que está mal y acá figura que está correcto. El tema es que no, como le dije, no se actualizó en la plataforma, pero yo igual en mi planilla, que es la que manda acá, yo tengo actualizado. O sea que al fin y al cabo, lo que mando acá va a ser la planilla que yo le voy a estar pasando. Entonces, no se preocupen que ya está actualizado, ¿verdad? Inclusive hubieron casos donde se redujo el puntaje, ¿verdad? Habían acertado por lo visto medio de pedo y con el cambio pasaron a tener menos puntos. El 98% fue favorecido, 95% fue favorecido. Eh, un 3% no pasó nada y un 2% se redujo su puntaje. Y así. Bueno, eh, hoy estaremos viendo, como les dije, el capítulo de capacitancia, ¿verdad? Primero de llamar la lista.
A ver, Ariel Campos, Arnaldo Enciso, eh, Ariel Campos, Arnaldo Enciso, Ezequiel Lugo, Elías Machuca, Lugo, Machuca. Después Martínez, Ezequiel Ruiz Díaz, ¿verdad? Sí, brother. Espectacular. Martínez, Martínez, Ezequiel Ruiz Díaz, Alfonso de Moura, Alfonso de Moura. Después tenemos Héctor Amarilla, Iván Sosa, Héctor Amarilla, Iván Sosa, Jorge González, Luca Bogado y Martinet. Bogado, González y Martinet. Bogado, González, Martinet. Luz Ayala, Mario Zárate y Molinas. Luz Ayala, Mario Zárate, Diarte también se conectó recién. José Diarte. Luz Ayala, Mario Zárate y Molinas. Después, Morán, Bogado y Sergio Ayala. Morán, Bogado y Sergio Ayala. Sergio Ayala. Ángel Mendoza. Yermet Romero. Sergio Ayala y Walter Fernández. Oh, Walter Fernández. Mira que hay dos. Rodrigo Bogado, Ayala. Elías Lugo ya está. A ver, son 23 alumnos. Yo tengo 12, 23. Ya están todos. Son las asistencias que han acumulado hasta ahora. Como según porcentaje, estos son sus puntajes logrados de parciales. Y así. Se entendió todo respecto al parcial, ¿verdad? Como le había comentado.
en la plataforma no figura, pero yo ya actualicé eso en la planilla de calificación, así que no se preocupen por eso. Bueno, iniciar entonces lo que sería nuestra clase de hoy. Mañana tenemos clase presencial, a no ser que sea lo contrario, pero normalmente, digamos de clase, monte de clase. La vez pasada tenía que haber sido presencial, al final fue virtual, no sé por qué, mejor, pero Llovió, bueno. Ah, porque llovió. porque llovió fue. Eso y la movilización, esa de los payos lovers, Lo de Payo. Puede ser, puede ser. Ojalá que vuelvan los de Paya así, cada uno en su casa, ¿verdad? ¿verdad? Pero bueno, Recalde, 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 los payos lower, bro. Bueno, eh, hoy estaríamos viendo un poco de lo que es la teoría de la parte de capacitancia, capacitores y dieléctricos, ¿verdad? Que va de la mano. Eh, y mañana estaríamos haciendo un poco de ejercicios al respecto. Y eso, ¿verdad? Vamos a avanzar. En el capítulo 3 van a ver que tenemos esta parte, la unidad 3. Capacitancia y dieléctricos sería el capítulo 16. Dios mío, o sea, uno para entrar. Hay una ruda. Hola, profe, disculpe la demora. Ahora se puede ingresar. No, tranqui, 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 no te preocupes. Eh, Pum, 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 pum. Ahí está. Este capítulo 3 fuera la unidad 3 en realidad. La unidad 3, pero el capítulo es el 26 del volumen 2 del libro Searway, ¿verdad? Que el mismo que venimos utilizando habla justamente de la capacitancia y los dieléctricos. Y, por ejemplo, si tenemos dos conductores de placas separadas por un aislante o vacío, al hablar de aislante estamos hablando justamente de un material dieléctrico. Dieléctrico es su significado de básicamente de un material aislante, ¿verdad? Y justamente eso constituye un capacitor. Los conductores llevan carga de igual magnitud y signo opuesto. Y existe una diferencia potencial que sería delta V entre ellos. Entonces tenemos justamente, así como teníamos la parte de fuerza y teníamos la parte de campo, ¿verdad? Y teníamos la parte de potencial. En este caso se tienen tenemos dos conductores cargados, ¿verdad? Entonces esos conductores llevan cargas. ¿Se entiende eso? Eh, Esos conductores llevan cargas y las cargas llevadas por esos conductores justamente se representan con la letra Q mayúscula y Q minúscula, ¿verdad? Entonces en este caso sería el polo positivo y el polo negativo. Al tener un positivo, tener un negativo, tenemos justamente una diferencia de potencial. Y así como se acuerdan ustedes cuando hablamos de campo magnético, ¿verdad? Perdón, campo eléctrico, se acuerdan que le dije que el campo positivo es saliente, ¿verdad? Y si se dan cuenta acá, justamente esto es saliente. Esto sale la carga positiva y justamente miren lo que ocurre con la carga negativa, es entrante en la carga negativa. Entonces, este comportamiento del capacitor es justamente el ejemplo claro y preciso de lo que estuvimos hablando nosotros con los campos eléctricos, ¿verdad? Entonces tenemos dos conductores cargados con efectivamente cargas, ¿verdad? Eh, Uno asume la carga positiva, el otro asume la carga negativa. Entonces, al existir justamente esas cargas, se genera un campo magnético, perdón, campo eléctrico, que me queda en la pantalla en el siguiente capítulo. Se genera un campo eléctrico, ¿verdad? Donde tenemos una carga positiva, una carga negativa, ¿verdad?
Entonces la carga positiva, al ser carga positiva, ¿verdad? Genera un campo saliente y del otro lado tenemos justamente eh, un conjunto de cargas negativas que al ser negativas generan un campo entrante. ¿Y por qué no se pegan entre ellos? Porque en el medio de ambos existe un material llamado material dieléctrico. O sea, es como que tenemos nosotros un conductor cargado con cargas positivas, otro con cargas negativas. Al ser positivo y negativo, en realidad se tendrían que estar pegando, ¿verdad? Pero se pone un material dieléctrico en el medio, que es justamente un material aislante, entonces impide que este de acá se pegue con este de acá, pero ese paso de campo que existe entre uno y otro, ¿verdad? Genera una diferencia de potencial desde el punto A al punto B. Entonces, entre el punto A y el punto B, se dice que existe una diferencia de potencial, ¿verdad? Al existir una diferencia de potencial, existe la electricidad. La electricidad existe porque existe una diferencia de potencial. En un punto donde no hay una diferencia de potencial, no tenemos electricidad, no tenemos voltaje. El voltaje es justamente esa diferencia de potencial. Cuando hablamos de un capacitor o condensador, dice que es un dispositivo que almacena energía potencial eléctrica y carga eléctrica, ¿verdad? La fabricación de un capacitor basta aislar dos conductores uno del otro y almacenar energía en el dispositivo que hay que transferir carga de un conductor al otro, de manera que uno tenga carga negativa y el otro tenga carga positiva, o sea, que se genere esa diferencia potencial. ¿Cómo debe realizarse el trabajo para ir, cómo debe realizarse trabajo para trasladar las cargas a través de la diferencia potencial resultante de los conductores? El trabajo efectuado se almacenará como energía potencial eléctrica. Aplicaciones prácticas, flash fotográfico, láser pulsados, sensores de bola de aire para automóviles, receptores de radio y televisión en circuito de corriente alterna. Para un capacitor en partículas, la razón entre la carga de cada conductor y la diferencia potencial entre los conductores es una constante llamada capacitancia o capacidad. La capacitancia entonces depende de las dimensiones y de la forma de los conductores de material aislante. Sí lo hay entre ellos. La capacitancia aumenta cuando está presente un material aislante, que es justamente el material dieléctrico. Esto sucede porque en el interior del material aislante ocurre una redistribución de la carga, llamada justamente polarización. O sea, polarización es que uno se queda con polaridad positiva y el otro lado se queda con polaridad negativa. La energía almacenada en el capacitor en carga guarda relación con el campo eléctrico en el espacio entre los conductores. Es un video interesante que muestra justamente eso. Pero no se escucha tan bien, brother. ¿Perdón? ¿Alguien No, habló? no se escucha bien y no se entiende bien lo que dice. Creo que voy a subir el volumen. No se escucha bien? No, profe, no se escucha casi No. nada. Bueno. Bueno, igual el video está ahí, ¿verdad? Me gustaría que le den una miradita
para que tengan un mejor entendimiento, ¿verdad? De hecho, que estaba compartido en la plataforma. Yo quería mostrarle de repente a través de compartirle un poco como un archivo, pero aparentemente el sonido no es tan bueno cuando, o sea, es bueno cuando yo utilizo desde afuera, pero cuando se utiliza a través de mi dispositivo sale medio bajo aparentemente, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Eh, Se habla entonces de actividad de aprendizaje, se habla justamente de un cuestionario nuevamente, un foro de conocimientos previos, ¿verdad? Hay algo que estuvimos conversando, que es el tema de los puntajes, ¿verdad? Yo no voy a cambiar mi estructura inicial porque si no se me arma un bolonqui, ¿verdad? Entonces, sí lo que voy a hacer es una adaptación, no cambiar, sino que adaptar, ¿verdad? Yo había propuesto inicialmente, y eso lo hago siempre en todas las materias, ¿verdad? Eh, cuatro foros y cuatro cuestionarios, ¿verdad? Yo le había dado un valor de 5 siempre hago así, ¿verdad? 5 puntos por cada cuestionario. Tenemos un juego de 10 puntos por semana, ¿verdad? Y luego eso lo que hace es subir un poco la escala y así, ¿verdad? El tema es que, según lo que me comentaron, me comentó justo en el departamento de evaluación, se viene dando muchas situaciones donde eso de repente es demasiado ventajoso para los alumnos, ¿verdad? Que no está mal, ¿verdad? Particularmente yo creo que no está mal, porque si ustedes hacen los cuestionarios y van acumulando puntaje, ustedes ya van consiguiendo su puntaje de forma paulativa, ¿verdad? Entonces cuando llegan a la final, a lo mejor le falta pocos puntos para pasar, y yo creo que eso está bien, ¿verdad? O sea, eso es la medalla para los que efectivamente hicieron un buen camino durante el proceso, ¿verdad? Pero en este caso, no creen que sean conveniente, me dijeron que no creen que sea conveniente hacer eso, sino más bien atribuir un puntaje máximo de 20 puntos a los procesos de tareas y demás cosas, investigación. Entonces, lo que yo voy a hacer es, yo voy a seguir con mis 40 puntos, pero a eso le voy a aplicar un factor de 0.5 para que se convierta en 20. Básicamente eso, ¿verdad? Lo que valía 5 vale 2.5, y eso yo ya voy a cargar directamente en la planilla, así como vengo cargando, y después le multiplico por 0.5 para llegar a esos 20 y bajaríamos la escala a 60 puntos, ¿verdad? Con una necesidad de 36 puntos para poder aprobar la materia. 36 tener un 2 y 60 tener un 5, felicitado, ¿verdad? Básicamente eso. No sé si quedó claro en eso. ¿Se entiende, verdad? Sí, profesor, se entiende. Espectacular. Como le digo, no es porque yo no quiera, sino que es porque es una sugerencia del departamento de evaluación que evidentemente hay que respetar. Víctor Benítez, Víctor Benítez. Ahí está. Bueno, continuemos. Entonces tenemos nuestro foro de conocimientos previos, ¿verdad? Y justamente hacen referencia a algunos puntos tratados en el capítulo de conceptos básicos. O sea, hay un tema acá que les vuelvo a reiterar, ¿verdad? No hagan sus definiciones copiado directamente de internet, ¿verdad? Porque yo voy a comenzar a cuestionar eso y les voy a bajar punto por eso. Traten de masticar un poco la respuesta, aunque sea corta, igual yo le voy a hacer valer. Pues no copien, algunos que copian, agarran y ponen, no sé, 5 renglones por cada respuesta y le sale una cosa gigantesca. Y yo justamente le bajo nota y le pongo que es porque es demasiado extenso. Entonces no caigan en eso de copiar y pegar. O sea, la idea es que sea una especie de investigación. Para eso tienen que leer, entender, asimilar y procesar. Entonces, ese es el valor del trabajo. No copiar y pegar. Copiar y pegar hace cualquiera, ¿verdad?
Entonces el tema es tratar de captar esa información para que ustedes tengan ya un conocimiento básico, ¿verdad?, de lo que se está hablando. Entonces eso me quería recomendar, ¿verdad? Capacitores, capacitancia no es lo mismo que capacitores, dieléctrico no es lo mismo, capacitancia no es lo mismo, capacitores, características de la combinación de las combinaciones de capacitores en serie y lo mismo en paralelo, son 5 puntos en juego, básicamente eso. El cuestionario, que lo más probable es que hagamos justamente el viernes, ¿verdad?, un cuestionario respecto a esta materia. Los ejercicios no son difíciles, son bastante sencillos, ¿verdad? Profesor, Sí, respecto a ese tema, ¿verdad? De bajarle el puntaje al trabajo en general, ¿verdad? sí, Se me quedó nomás picando una duda, ¿verdad? Viste que parece que es no voy a decir una falta de respeto para ustedes tampoco ni para nosotros, ¿verdad? Pero la verdad que la facultad jamás puso, por decirlo así, una escala completa, ¿verdad? pero espera que se fue tu audio, se fue tu audio. ¿Qué me dijiste? Lo que a mí me parece, ¿verdad? ¿Viste? Sí, ya estudié 2, 3 carreras y dejé toda la mitad, ¿verdad? Sí, Pero la escala siempre, y vos más que nadie sabes, siempre ya estaba predestinada, ¿verdad? Nosotros, cada profesor tiene una escala diferente. Y que sí, te hagan eso a mitad del curso ya, porque en realidad que son 16 días más que tenemos clase. sí, muy Y poco. ya que a mitad del curso ellos vengan y hagan eso, a mí en particular me parece que no está bien, ¿verdad? Sí, no, Claro que respetamos, porque lo que no te pasa es avisaron que, antes, ¿verdad? lo que pasa pues es que hay una cosa llamada planeamiento semestral, ¿verdad? Perdón, ahora ya no es más semestral, ahora es mensual, un ratito. Así. Sí, sí. Entonces, en ese planeamiento mensual, normalmente se suele pedir en la primera semana de, de clase, normalmente se suele pedir planeamiento mensual, ¿verdad? Y en base a eso ellos analizan y después te dan retorno, ¿verdad? Como nuestra primera semana hubo un feriado ahí en el medio, ¿verdad? Y después el 5 luego ya tuvimos clase, entonces ya no, ya medio que cortó un poco el tiempo. Yo realmente recién en la segunda semana pude enviar mi planeamiento y eso fue a mitad de semana, ¿verdad? Entonces yo envié mi planeamiento, que es el mismo planeamiento que yo envío para todas las otras materias, que es de la misma forma, ¿verdad?, con la misma secuencia que yo les comenté a ustedes. Y justamente esos profesores, sí, ellos ya saben, ¿verdad? Que cómo trabaja cada profesor, ya se hubiesen adelantado, ¿verdad? Yo no digo que está mal ni que está bien, sino que me parece nomás que si es que ellos quieren hacer o algo así, deben de poner ya una regla, ¿verdad? Por ejemplo, por decirlo así, mi señora también estudia y ella ya sabe la escala que va a ser de 100 durante Claro, toda la carrera, ¿verdad? sí, Porque sí, nosotros sí. tenemos que acomodarnos a cada profesor. Viene un profesor y te dice va a ser de 100, otro te dice va a ser de 70, otro va a ser de 60. Y la verdad Sí, que en confusión porque en 12, o sea que en 10 meses de clase tenemos 10 profesores diferentes, ¿verdad? sí. Y a veces Te se voy a va. mostrar, te voy a mostrar acá, ¿entendés? Por ejemplo, si viste, mala organización de proceso, ¿verdad? Entonces te dice 15, 40, 25. Este que yo planteé justamente 20. Entonces dice, te habla justamente de que para sacar dos tenés que ser 48, independiente acá ya tenés casi todo, pero todo si vos llegás a hacer, ¿verdad? Si no llegaste a Claro, hacer, te va el mazo también, ¿entendés? Eh, y, obviamente. y, y acá te habla justamente de las posibilidades de que si yo, esto es Posible malo, calificación, ¿no? claro, esto es malo, esto es aceptable y esto es óptimo lo que está en verde. Lo nuestro es justamente este que está acá, que yo planteé ahora, ¿verdad?, que está dentro de la escala de óptimo. Pero eso es algo que ahora planteé, ¿verdad?, cuando recibí justamente esto. El tema que de repente, así como vos decís, no me pasaron esto al comienzo, ¿verdad? Y tampoco no es la primera materia que llevo este año, ¿verdad? Ya es la Claro, tercera ya materia, somos ¿verdad? como todo conocido ya y la verdad, a mí, yo no sé el resto, yo hablo por mí, ¿verdad? Yo siempre hablo por mí. Pero desde que empezamos el año pasado, lo de muy, y bote que se graba esto, y yo digo las cosas, no, miedo y plata no tengo, lo siempre digo, ¿verdad? Sí, Demasiado desorganizaciones, y si ellos querían hacer eso, pues ya estuviesen adelantado, no, nadie pues es nuevo. Yo te doy profesor a vos desde el primer año ahí en la facultad, y cambiar la forma de que vos estás enseñando, y nosotros adaptarnos a cada profesor no entra.
Y la verdad que sí, Sí, tenemos que adaptarnos ahora, pero como te digo, 16 días nomás lo que tenemos clases de 3 horas, ¿verdad? sí, Y la verdad, a veces se vuelve tedioso la clase virtual hasta las 9:45. Inclusive yo creo que el profesor ya a veces también, ¿verdad? Con sus labores diarias también ya caemos ya en la rutina, en la monotonía, ¿verdad? Que algunos miramos nomás ya, yo también me incluyo. Y a veces ya no entendés nada, ¿verdad? En cualquier momento veo otra la clase grabada, ¿verdad? Eso es la ventaja. sí. Pero desde lo ámolo ya está mal y hacerle eso al profesor a la mitad, a los alumnos. El tema Digo también yo, ¿verdad? que, No, sí, no no, está no, como yo mal, ¿verdad? entiendo tu punto. Entiendo tu punto. Lo que pasa es que también es como que A mí me da la la impresión que facultad. ahora recién se están organizando ellos con ese tema que se quieren acreditar y parece que ahora se está organizando así a lo mal y pronto, ¿verdad? Y Para no, hacer y encargar. evidentemente, pues la universidad busca su acreditación, ¿verdad? De, vamos a decirle, de una manera, de la mejor manera que ellos pueden, ¿verdad? Y como todo, a veces uno se equivoca y uno acierta, ¿verdad? Y yo creo que también mantenerse en el error tampoco no está bien, ¿verdad? A lo mejor, por eso yo di un paso al costado y dije, bueno, si yo estaba haciendo mal, bueno, voy a ajustar, ¿verdad? Ahora, yo no sé si está bien o está mal, ¿verdad? O sea, pero es un criterio que yo tenía. Pero tener un criterio no significa que el resultado sea positivo o negativo, ¿verdad? Y la facultad tiene también su departamento de evaluación y que como tal tiene la responsabilidad de aconsejar, ¿verdad? Y decir lo que está bien y lo que está mal dentro de lo que la facultad estipula y cree y debe y pretende decir que es la línea a seguir para lograr su acreditación, para lograr una mejor educación, para lograr su objetivo a corto, mediano, largo plazo, ¿verdad? Entonces, como cada docente, si el docente también no está dispuesto a adaptarse a eso, se complica la situación, ¿verdad? Porque si uno te adaptas a una estructura, pues no se sobrevive, ¿verdad? El famoso... No, claro, claro, eh, somos eh, animales de rutina, ¿verdad? Sino que, como te digo, se supone que, digo yo, ¿verdad? Al entrar a una empresa sabemos las reglas, ¿verdad? Al trabajar y al entrar a la facultad sabemos las reglas y nos sí, metemos ahí porque vamos a aceptar esas reglas, ¿verdad? Sino sí, que sí, sí, sí. cada semana, cada mes hay un cambio diferente, o diferente profesor. Yo, por ejemplo, estoy acostumbradísimo al semestral, ¿verdad? Verle 6 meses al mismo profesor durante de lunes a viernes. Sí, sí, Pero sí, sí. no poner la regla clara así desde el comienzo. Bueno, este año ya cambia esto y vamos a ver cómo es la próxima clase, ¿verdad? Que ya se acerca todo también. Y vamos a ver si ese profesor hace lo mismo, ¿verdad? Pero que el otro profesor venga y te meta una escala de 100 o 70. Y decir que en física nomás hicieron eso y al final vamos a hacer lo que queremos mostrar el próximo mes. Sí, en realidad, yo te doy un ejemplo, ¿verdad? Yo puedo hacer una escala de 100 también, ¿verdad? Claro, Y claro, puedo eso hacer lo una, es cierto, profesor. Yo lo entiendo y el que no hace pero, no va a pasar, ¿verdad? claro, o sea, por dar un ejemplo, yo puedo hacer una escala de 100 o puedo hacer una escala de 80 también, ¿verdad? Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Eh, Imagínense ustedes, eh, hay un tema que es darle un punto a cada, darle un punto a cada ítem, ¿verdad? Antes, por ejemplo, a mí me tocó, ¿verdad? A lo mejor en tu caso también, que vos decís que hiciste ya otras carreras antes. Eh, Habían ejercicios que de repente a un ejercicio le daban valor de 3 puntos, bueno, 3 puntos, 5 puntos, ¿verdad? Y vos decís, ¿cuál es el criterio de darle 3 y 5 puntos? O sea, no hay un criterio muy bien definido, sino que el docente le daba nomás esos 5 puntos, ¿verdad? Entonces vos acertabas ese ejercicio y tenías 5 puntos, pues si yo te equivocaba, perdía los 5 puntos, ¿verdad? ¿Y cuál es Claro, el te criterio? equivocas. Claro, ¿cuál es el criterio? El criterio docente, porque él cree que vale 5 puntos y te puede dar 4 puntos, depende de lo que él te diga, si él quiere, sí, y te puede dar 2,5 y depende también, o sea, yo creo que más que nada para no quedar en ese depende, para que tenga un criterio medio fijo. Acertaste uno, erraste cero, ¿verdad? Entonces se empezó a dar un punto por cada cosa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo 25 ítems, yo puedo dar máximo 25 puntos, ¿verdad? Imagínense ustedes ahora rindieron con 15 ítems y el tiempo les fue complicado llegar, ¿verdad? Imagínense el examen final que va a tener 25 ítems, ¿verdad? Yo tengo que ver la forma de juntar 25 ítems para poder y que entre dentro del horario que ustedes van a desarrollar. Yo lo que hago es agarro el examen
yo desarrollo el examen, si a mí me toma una hora, quiere decir que a usted le va a tomar 2 horas, ¿verdad? Eso es mi cálculo siempre. Entonces yo trato de hacer eso en una hora para que usted para que usted le dé el doble tiempo, por lo menos, ¿verdad? Entonces, pero si ya a mí me toma 2 horas, yo no puedo pretender que a usted le tome 2 horas, ¿verdad? Entonces, ahí tengo que ver la forma de acortar un poco más y ver que hacer un collage, ¿verdad? No, Pero pero eso es así. mucho lo cambió de mi época. Ahora, antes vos te equivocabas en un dato y todo el ejercicio estaba mal, ¿verdad? Y perdías los 5 puntos automáticamente. Ahora se te da por, qué sé yo, por haber desarrollado bien una parte, ya te dan un punto, ¿verdad? Algunos profesores. Y sí, no, también, ¿sabes por qué te digo que sí, no? Porque si tu ejercicio lo vale un punto y vos te equivocaste en la mitad. No, yo digo en caso de 5, así como estamos dando el ejemplo, ¿verdad? Por decirlo así, Sí, eso de encontrar fuerza y demás cosas, ponemos ecuación, 3 ecuaciones, no queda, por decirlo así. sí, 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 sí. Y No, hacer claro. 2 ecuaciones bien y... No, eso es más Sí, lo o que me sea, quedó picando, profesor. No, no era, no quiero polemizar, ¿verdad? Pero como te digo, yo digo que al profesor mismo, ¿verdad? Cambiar todito y es corto el tiempo y que el profesor tenga que acomodarse otra vez y, ¿entendés? Tipo bajo, ¿verdad? No hay engaño, fuera de nada. y algo así, algo así. Pero, ¿qué le vamos a hacer? O sea que, como te digo, hay que adaptarse, ¿verdad? No hay otra. Hay que buscar la adaptación para poder llegar al objetivo, ¿verdad? Eh, Claro. igual para la facultad o para el docente, para nadie fue fácil el tema de llevar la materia de forma híbrida. O sea, de hecho que esto es algo nuevo. Y antes siendo de forma presencial y siendo de forma o sea, semestral y presencial, ya era lo difícil de lograr la acreditación. No me imagino lo que debe ser para la gente de la facultad ahora lograr lo mismo, pero de forma híbrida, En teniendo 16 que... clases. 8 Y clases sí, presenciales y 8 virtuales. y por eso te digo, no es de nada fácil para ellos llegar a los tiempos y poder decirle al CONE de la NEA, ¿sabes qué? Estamos haciendo bien las cosas, ¿verdad? Y de alguna forma ellos tienen que buscar un camino a seguir y que sea lo más sensato posible. Y de seguro entre ellos, entre eso se aciertan y se equivocan. Y lo que aciertan sí y lo que se equivocan seguramente en cada año, cada semestre van cambiando y ajustando para poder ver si se orientan otra vez al camino correcto, ¿verdad? Pero En evidentemente no. realidad, eso fue mucha polémica el año pasado porque yo hice mis cálculos ¿verdad? Y según el modelo nacional de ingeniería tiene que tener 4.700 horas cátedra total, ¿verdad? Y nosotros no llegamos ni a las 2.000 así como íbamos. Y cambió mucho, ¿verdad? El tema este de el tema este de las horas, ahora por ejemplo, en cada clase hay aproximadamente 56 horas desarrolladas en por mes. Por mes, Y sí. eso sí, y eso se multiplican por 12 son 672. Y si se multiplica por 5 años son 3360. Y ahora, eso es con el cálculo de digo, profesor, que el año pasado fue polémica porque llegaba a los 2.700 más o menos el año pasado. Claro, Y no. Y ahora por llega eso, a los 3.600 vamos a decirle, ¿verdad? Pero sí, sí, sí. al No, de el modelo nacional. no, lo que pasa es que es por eso también que se aumentaron las horas, ¿verdad? Viste que antes teníamos menos horas, o sea que se comenzaba la clase a las 6:30, se terminaba antes, Una hora y cátedra más, una hora 45 minutos creo que. sí, 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 no, y por eso se aumentó también las horas, tanto presencial como virtual, para tratar de ajustar mejor a los tiempos, ¿verdad? Y sí, como te digo, es un estilo de afloje para tratar de llegar al objetivo, ¿verdad? No, algunas cosas van a acertar y otras cosas que se van a equivocar como todo, ¿verdad? Pero lo que único que resta es tratar de ser lo más comprensivo posible y adaptarse, ¿verdad? Si no nos adaptamos nosotros no somos ingenieros, ¿no? Esa es la capacidad del ingeniero, de la adaptación Buscar solución. Gracias, y profesor. buscar. Estamos tranquilos. Bueno, continuamos. Esto ya vimos y ahora comenzaríamos con el capítulo 26. El capítulo 26 habla justamente de la capacitancia y los dieléctricos, ¿verdad?
Dentro de los temas generales del capítulo es la definición de la capacitancia, cálculo de la capacitancia, combinaciones de los capacitores que pueden ser serie paralelo o en la mayoría de los casos mixto, que en parte serie y en parte paralelo. Y después tenemos la energía almacenada en un capacitor cargado, que es justamente cuando agarramos un capacitor y tocamos y nos puede dar una patada a nosotros y en ese momento vamos a descubrir lo que es la energía almacenada. Después tenemos los capacitores con dieléctricos y tenemos dos temas opcionales, que es el dipolo eléctrico en un campo eléctrico y una descripción atómica de los dieléctricos, ¿verdad? Yo le pregunto de antemano, ¿qué es para usted un capacitor? Acumulador de ¿Qué energía. me respondería? ¿Dónde se almacena energía? Sí, o sea, pero un dispositivo electrónico, ¿verdad? Sí, un dispositivo electrónico. Perfecto. Un dispositivo electrónico que almacena y libera energía rápidamente. Perfecto. Así mismo. El capacitor básicamente se conecta a un circuito, ¿verdad? Y esa capacidad que él tiene de almacenar y liberar energía es lo que permite, por ejemplo, el funcionamiento de algunos equipos eléctricos, ¿verdad? Por ejemplo, los ventiladores, por ejemplo, algunos artefactos de iluminación que todavía utilizan capacitores. Eh, entonces, el capacitor lo que hace es, en un circuito eléctrico, él absorbe la energía y cuando necesita el arranque, ¿verdad? Un aire acondicionado mismo, ¿verdad? Cuando muere el capacitor, normalmente el arranque no funciona, ¿verdad? Porque ese equipo necesita justamente esa energía adicional para poder generar ese arranque, ¿verdad? Ese encendido, mejor dicho. Perdón, el encendido sí, el arranque es lo que nos genera. El encendido no necesitas energía adicional. Eh, entonces, el capacitor, él tiene un consumo energético dentro de un circuito, ¿se entiende? O sea que si nosotros tenemos una fuente de energía de, no sé, puede ser en corriente alterna, corriente directa, que suministra una energía a un circuito, ¿verdad? Dependiendo de cómo se realice la conexión de ese capacitor, él puede estar suministrando energía o puede estar consumiendo la energía de ese circuito. O sea, es como que se genera una caída potencial, no es lo como que es una caída potencial dentro del circuito y él va a estar absorbiendo y se va a poder aprovechar dependiendo de cómo se ha construido el circuito eléctrico de ese componente en sí. ¿Verdad? Eh, este Profesor, ese sería capacitor de arranque, ¿verdad? capacitor de arranque, Y así mismo. el capacitor normal es el que va rellenando la caída de tensión durante el proceso, ¿verdad? Como por ejemplo en la corriente alterna, él va rellenando la parte donde va faltando en la caída, ¿verdad? Sí, pero tanto en el arranque como en el circuito es el mismo proceso, o sea, él almacena energía para poder liberar cuando sea necesario. O sea, su funcionamiento es el mismo, solamente que la aplicación es más diferente. Y en realidad sí, ¿verdad? Porque cuando el arranque hay una caída grande de tensión, pues. O sea que hay mayor Sí. consumo. Claro, cuando sea necesario ese consumo, eh, los bancos capacitores lo que hacen es regular el factor de potencia de los transformadores. Y vamos. Por ejemplo, si vos tenés un transformador de 150 kVA, normalmente el banco capacitor se dimensiona por el 15% de la potencia del transformador. Ejemplo, un transformador de 150 kVA por 0.15 estaríamos hablando de 25 kVA, una etapa fija 25 kVA. Porque Para la energía eh, reactiva de ese programa. sí, justamente para poder compensar esa falta de energía, ¿verdad? Eh, Justamente, a ver un poco.
En la semana pasada estaba dimensionando justamente un capacitor para una minera. En la minera Mariano Rogaloso le comentaba a usted, por ejemplo, te- habían cuatro transformadores de 1500 kVA, son transformadores grandes, y los bancos capacitores estaban subdimensionados. Al tener un subdimensionamiento de bancos capacitores significa que la cantidad de capacitores no es la correcta, los conductores no son los correctos, las protecciones no son las correctas y nada no está correcto. Entonces, normalmente lo que ocurre en ese caso es que existe de, un sobrecalentamiento de los conductores, un sobrecalentamiento de los capacitores, un sobrecalentamiento de las llaves. Y justamente lo que ocurrió hace un año, no, 6 meses aproximadamente, ahora un poco, no, un año ya hace, se prendió uno de los taleros, se encendió. Se encendió, ¿por qué? Porque el banco capacitor cuando explota hace un ruido, es una pequeña explosión, ¿verdad? Y eso genera una chispa, ¿verdad? Y a veces lo que ocurre es que cuando revienta uno, genera un problema en cascada. Y eso pasó ahí justamente. Reventó uno, reventó dos, reventó tres, reventaron como cinco de los ocho que había, ¿verdad? Entonces, reventó cinco de los ocho que había y aparte que los cables, sin problema, David, sin problema. Y aparte que los cables estaban subdimensionados, entonces se sentía uno era quemado. Yo tengo una foto justamente de lo que hubo. A ver si les muestro. Eh, no, mantenimiento, falla de transformadores, galpón, extracción, mantenimiento. Ya no estoy encontrando. Hacer trabajo de
No me acuerdo de tal. No estoy contando. Pero era una imagen donde mostraba justamente el tablero quemado eh, y que se generó a través de esos capacitores, ¿verdad? Al final lo que pasó fue que eh, yo modifiqué el banco de los cuatro tableros, cambié todos los capacitores, puse capacitores más grandes, mayores, más grandes. Eh, y puse un tablero adicional para poder aumentar el banco. Y ahora ya no tenemos problema. Se reemplazaron todas las llaves, se reemplazaron todos los capacitores, ya no hay olor a quemado, pero al final el trabajo salió mucho más caro por el tema de que, eh, por el tema de que eh, al quemarse se quemó también conductores que estaban ahí, que eran para la alimentación de las máquinas, ¿verdad? Y al comienzo traté de reutilizar los conductores que se quemaban, corté, empalmé para poder abaratar los costos. Y al final se sobrecalentaba, saltaba de vuelta las llaves y tuve que hacer un siguiente esfuerzo, tuve que sacar todos esos conductores, reemplacé completamente y lancé nuevamente nuevos conductores y al final salió mucho más caro, pero eh, esos son justamente problemas generados por un mal dimensionamiento del banco de capacitores. Dice, en este capítulo se analizan los capacitores, ¿verdad? Dice dispositivos que almacenan carga eléctrica. Eh, ratito. Eh, los capacitores se utilizan por lo común en una variedad muy amplia de circuitos eléctricos. Por ejemplo, se usan para sincronizar la frecuencia de receptores de radio, como filtros de suministro de energía eléctrica, para eliminar chispas en los sistemas de encendido de automóviles y como dispositivo de almacenamiento de energía en unidades de destellos electrónicos. Un capacitor se compone de dos conductores separados por un aislante. Se verá que la capacitancia de un capacitor dado depende de su geometría y de material llamado material dieléctrico, que separa justamente a estos conductores. Si definimos justamente la capacitancia y se consideran dos conductores que tienen carga de igual magnitud, pero si no opuestos, como se muestra en la figura 26.1, que es la que está acá, que muestra justamente un conductor que tiene cargas positivas, una carga negativa, y dice un capacitor consiste en dos conductores que conducen carga de igual magnitud, pero si no opuestos, ¿verdad? Entonces separado justamente en este sector por un material dieléctrico. Este, eh, um, la combinación de dos conductores se denomina justamente el capacitor, ¿verdad? Los conductores se conocen como placas.
debido a la presencia de las placas, existe una diferencia potencial que es el delta V entre los conductores. Puesto que la unidad de diferencia potencial es el volt, una diferencia potencial suele ser llamado voltaje. Se usa este término para describir la diferencia potencial a través de un elemento circuito o entre dos puntos en el espacio, que determina cuánta carga está sobre las placas del capacitor para un voltaje determinado, dice la pregunta. En otras palabras, ¿cuál es la capacidad del dispositivo para almacenar carga a un valor particular de delta V? Los experimentos muestran que la capacidad de carga Q sobre un capacitor es linealmente proporcional a la diferencia de potencial entre los conductores, es decir, Q y delta V. La constante de proporcionalidad depende de la forma que se separan los conductores. Esta relación se puede escribir como Q es igual a C por delta V, donde Q es justamente la carga, ¿verdad? Delta V es la diferencia potencial y C es la capacitancia. Entonces, si se define a la capacitancia como sigue, la capacitancia C de un capacitor es la razón entre la magnitud de la carga en cualesquiera de los conductores y la magnitud de la diferencia potencial entre ellos. Advierte que, por definición, la capacitancia siempre es una cantidad positiva. Además, la diferencia potencial delta V siempre se expresa por la ecuación 26.1, que es la que acabamos de ver, como una cantidad positiva, puesto que la diferencia potencial aumenta linealmente con la carga almacenada. La proporción Q sobre delta V es constante para un capacitor dado. En consecuencia, la capacitancia es una medida de la capacidad del capacitor para almacenar carga y energía potencial eléctrica. En la ecuación 26.1 se ve que la capacidad... En la ecuación 26.1 se ve que la capacitancia se expresa en el sistema internacional como la unidad de Coulomb por volt. La unidad de capacitancia del sistema internacional es el Faraday, denominada en honor a Michael Faraday. Entonces, un Faraday es igual a un Coulomb sobre volt. Dice, el Faraday es una unidad de capacitancia muy grande. En la práctica, los dispositivos comunes tienen capacitancias que varían de microfaraday, así como ocurría nosotros con el tema de las cargas, que utilizamos milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb. También ocurre justamente con las... así también ocurre con la... Así también ocurre con el Faraday, ¿verdad? Vamos a utilizar justamente microfaraday, milifaraday, picofaraday. Entonces, para propósitos prácticos, los capacitores casi siempre se marcan con MF, que sería microfaraday o milifaraday. Para microfaraday o manera equivalente picofaraday, que es por 10 elevado a la menos 12.
Acá justamente en la figura 26.2 vemos justamente dos placas, ¿verdad? Estas placas tienen un área A y están a una distancia D. Entonces tenemos una placa cargada con carga positiva, otra placa cargada con carga negativa. Ambas tienen una superficie, o sea, tienen un área A y están distantes a una distancia D. Entonces, un capacitor de placas paralelas consta de dos placas conductoras paralelas, ¿verdad? Cada una con un área A separadas por una distancia D. Cuando el capacitor se carga, las placas transportan igual cantidad de carga. Una conduce carga positiva y la otra conduce carga negativa, ¿verdad? Considera un capacitor formado a partir de un par de placas paralelas, como se muestra en la figura 26.2. Cada placa está conectada a la terminal de una batería que actúa como fuente de diferencia potencial. Si el capacitor inicialmente está descargado, la batería establece un campo eléctrico en los alambres conectores cuando se realizan las conexiones. Centre la atención sobre las placas conectadas a la terminal negativa de la batería. El campo eléctrico aplica una fuerza sobre los electrones en el alambre fuera de esta placa. Esta fuerza provoca que los electrones se muevan hacia la placa. Este movimiento continúa hasta que la placa, el alambre y la terminal están todos al mismo potencial eléctrico. Una vez alcanzado este punto de equilibrio, ya no existe más una diferencia potencial entre la terminal y la placa, y como resultante no existe un campo eléctrico en el alambre. Por tanto, el movimiento de los electrones se detiene, o sea, no existe una diferencia potencial. La placa ahora porta una carga negativa. Un proceso similar ocurre en la otra placa del capacitor, con los electrones moviéndose de la placa hacia el alambre, dejando la placa cargada positivamente. En esta configuración final, la diferencia potencial a través de las placas del capacitor es la misma que la que existe entre la terminal y la batería. Suponga que tiene un capacitor especificado como 4 picofaradios. Esta clasificación significa que el capacitor puede almacenar hasta 4 picofaradios de carga por cada volt de diferencia de potencial entre los dos conductores, positivo y negativo. Si una batería 9 volts se conecta a través de este capacitor, uno de los conductores terminará con una carga neta de menos 36 picofaradios y el otro finalizará con una carga neta de más 36 picofaradios. Negativo con negativo, positivo con el positivo. Cálculo de la capacitancia. La capacitancia de un par de conductores con cargas opuestas se puede calcular de la siguiente manera. Se supone una carga de magnitud Q y la diferencia potencial se calcula usando las técnicas descritas en el capítulo anterior. Dice, entonces se usa la expresión C, que es la capacitancia, que es igual a la carga dividido delta V, que es la diferencia potencial, para evaluar la capacitancia. Como se podría esperar, el cálculo se efectúa con relativa facilidad en la geometría del capacitor es simple. Se puede calcular la capacitancia de un conductor esférico aislado de radio R y carga Q si se supone que el segundo conductor que forma el capacitor es una esfera hueca concéntrica de radio infinito. El potencial eléctrico de la esfera de radio R es simplemente constante eléctrica por carga dividido R. Constante eléctrica por carga dividido R. ¿Qué era esto? Fórmula de qué era esto. Campo, perdón. Campo. No, esto es potencial. Potencial. Sí. Porque si era R al cuadrado era campo. ¿Se acuerdan? Ah, sí, potencial, perdón, sí. Entonces, el potencial eléctrico de la esfera radio R es simplemente el valor que nosotros ya conocimos justamente cuando estuvimos analizando el capítulo de potencial eléctrico, ¿verdad? Y se establece en el infinito como de costumbre, como lo que se tiene. Capacitancia es carga sobre delta V, entonces delta V, que es el de abajo, que es justamente la diferencia potencial o potencial eléctrico, como se marca acá, es constante eléctrica por carga dividido R. ¿Verdad? Entonces, esta R que está dividiendo
va a subir multiplicando y esta Q de carga que está arriba se cancela con la Q de abajo. Entonces la R sube y la carga, la constante eléctrica queda abajo. Y esto es igual a 4pi epsilon sub 0 por R. Esta ecuación es posible cuando se habla justamente de, ¿cómo se llama? De la geometría del capacitor esférico, ¿verdad? Que eso vamos a tratar justamente enseguida. Entonces, por eso hace referencia justamente a esta ecuación de 4pi, que es justamente la circunferencia por epsilon sub 0 por R, ¿verdad? Dice, esta expresión muestra que la capacitancia de una esfera cargada aislada es proporcional a su radio y es independiente tanto de la carga sobre la esfera como de la diferencia potencial. La capacitancia de un par de conductores depende de la geometría de los mismos. Se ilustra esto con tres geometrías familiares, es decir, placas paralelas, cilindros concéntricos y esferas concéntricas. En estos ejemplos se supone que los conductores cargados están separados por el vacío. El efecto de un material dieléctrico colocado entre los conductores se trata en la sección 26.5. Nosotros en realidad, para nuestro estudio, nosotros vamos a estar analizando solamente la parte de placas paralelas, porque si no ya nos va a dar el tiempo también de poder desarrollar el otro capítulo. Entonces nuestro análisis va a ser solamente la parte de placas paralelas. Capacitores de placas paralelas. Las placas metálicas paralelas de igual área están separadas por una distancia de como se muestra en la figura 26.2. Una placa tiene una carga Q y la otra tiene una carga de menos Q. Considere cómo influye la geometría de estos conductores en la capacidad de combinación de la carga. Recuerden que las cargas de signos iguales se repelen entre sí conforme un capacitor se carga por una batería. Los electrones fluyen a la placa negativa y fuera de la placa positiva. Si las placas de capacitores son grandes, de las cargas acumuladas se pueden distribuir sobre un área sustancial y la cantidad de carga se puede almacenar sobre una placa para una diferencia de potencial dada se incrementa conforme aumenta el área de la placa. En consecuencia, se espera que la capacitancia sea proporcional al área de la placa A. Ahora considere que la región se separa de las placas. Si la batería tiene una diferencia potencial constante entre sus terminales, entonces el campo eléctrico entre las placas debe incrementarse conforme disminuye D, que es la diferencia entre las placas. Imagine que las placas se mueven para acercarlas y considere la situación antes de que alguna carga haya tenido oportunidad de moverse en respuesta a este cambio. Puesto que ninguna carga se ha movido, el campo eléctrico entre las placas tiene el mismo valor, pero se extiende por una distancia más corta. Por ende, la magnitud de la diferencia de potencial entre las placas, delta V, es igual a E por D, que es el campo por la distancia. Ahora es más pequeña. La diferencia entre el nuevo voltaje capacitor y el voltaje de la terminal de la batería ahora existe como una diferencia potencial a través de los alambres que conectan la batería del capacitor. Esta diferencia potencial resulta en un campo eléctrico en los alambres que conducen más carga a las placas, incrementando la diferencia potencial entre las placas. Cuando la diferencia potencial entre las placas del nuevo se empareja con la de la batería, la diferencia potencial a través de los alambres cae de vuelta a cero y el flujo de carga se detiene. En consecuencia, mover las placas para que se acerquen provoca que aumente la carga sobre el capacitor. Si aumenta, la carga disminuye. Como resultado, se espera que la capacitancia del dispositivo sea inversamente proporcional a D. Esto es nuestro esquema, nuestra figura 23.6, que muestra justamente cómo el campo eléctrico entre las placas de un capacitor de placas paralelas es uniforme al centro, pero no se acerca a los extremos, ¿verdad? En este punto B, en esta imagen B, se ve como el patrón del campo eléctrico de dos placas paralelas conductoras cargadas de forma opuesta y pequeñas piezas de hilo sobre una superficie de aceite se alinean
cómo se alinean con el campo eléctrico. O sea, esta es justamente una foto, por decirlo así, del comportamiento del campo eléctrico de las placas, ¿verdad? Este es un esquema y esta es una foto, eh, vamos a decirle, de laboratorio. Entonces, estos argumentos físicos se pueden verificar con la siguiente derivación. La densidad de la carga superficial entre cualquier placa es, se me fue el nombre de esta letra, che. No es tita, es Sigma. sigma, sí. Sigma, sí, sigma. Sigma, ¿no? Ya, sácame la duda. Sí. En realidad, sigma es, dice este, minúscula este. Ah, sigma, sí, sigma. Gracias, gracias. Vale, profe. Espectacular. La densidad de la carga superficial sobre cualquier placa de sigma es igual a Q sobre A, que es justamente la carga sobre el área. Si las placas están muy cercanas una a la otra, en comparación con la longitud y ancho, se puede suponer que el campo eléctrico es uniforme entre las placas y cero en cualquier otra parte. De acuerdo con el último párrafo, dice el valor del campo eléctrico entre las placas es, y esta es nuestra fórmula, Profe, sí, ahí en tu PDF no va a poder seleccionar también y le da clic derecho, copiar y pegar en el WhatsApp. para copiar esta parte. Sí, o sea, tienen que darle ahí en la flechita donde dice seleccionar. Este. Sí. Sí, lo que pasa es que viste que este pues es imagen, no es Sí, archivo. ahí. Y mira, ahí selecciona esa parte, por ejemplo, y le da clic derecho. Ahí como hiciste recién. ¿Acá? Sí, esa ecuación nomás. No. O sea, Aquí selecciona. derecho. Sí. Tenés que seleccionar primero el área que querés copiar, digamos. O sea, acá. O sea, Sí, ponerle ahí. acá. Ahí Clic. clic derecho. Copiar imagen Copiar imagen. y poner WhatsApp. Pues es que práctico. Yo solía pegar en el Paint para poder Sí, estirar. me suelo Espectacular. fijar, por eso ya te di ese consejo, ¿no? Para ahorrarte los pasos. Sí. Espectacular, te agradezco. Gracias. Dale, profe. Bueno. Después dice, puesto que el campo eléctrico entre las placas es uniforme, la magnitud de la diferencia potencial entre las placas es igual a ED, que es el campo por la distancia, y acá nos da justamente una nueva fórmula. Vamos a usar ya lo que aprendimos. Al sustituir este resultado de la ecuación 26.1 se encuentra la capacitancia, y esta es la fórmula de capacitancia. O sea, las tres se pueden utilizar. Dice, es decir, la capacitancia de un capacitor de placas paralelas es proporcional al área de sus placas e inversamente proporcional a la separación de estas, tal como se esperaba a partir del argumento conceptual. Un examen cuidadoso de la línea de campo eléctrico de un capacitor de placas paralelas revela que el campo es uniforme en la región central entre las placas, como se muestra en la figura 26.3, que son estas. O sea, son un poco más rectas, ¿verdad? Y en la otra van teniendo una pequeña inclinación. Sin embargo, el campo no es uniforme en los bordes de la placa, como se ve justamente en la figura 26.3b, que es una fotografía de patrón del campo eléctrico de un capacitor de placas paralelas. Advierte entonces la naturaleza no uniforme del campo eléctrico en los extremos de las placas. Tal efecto de bordes se pueden despreciar si la separación de las placas es pequeña en comparación con la longitud de las placas. Vamos a mostrar justamente un ejemplo, un ejercicio. Dice, capacitor de placas paralelas. Dice, un capacitor de placas paralelas tiene un área de 2. Entiendo que debe ser 2 metros. No.
2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿verdad? Y una separación de placas que es de 1 milímetro, que este 1 milímetro también tenemos que pasar a metro. 1 milímetro a metro es 1 por 10 elevado a la menos 3, ¿verdad? Es 0,001. Y pide justamente encontrar la capacitancia. Nosotros tenemos que la capacitancia es igual a epsilon sub 0, que es justamente, acá dice justamente 8.85, en la parte acá donde explica qué valor es epsilon sub 0. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá figura, es la permeabilidad del vacío, es justamente epsilon sub 0. La permeabilidad del vacío, que tiene un valor de 8,85, 41,87, por 10 elevado a la menos 12. Y es una constante, así como nosotros teníamos la constante K, la epsilon sub 0 también es una constante. Que se utiliza justamente en la parte de capacitores. Entonces, la capacitancia va a ser epsilon sub 0, que es la permeabilidad en el vacío, multiplicado por el área, que es justamente 2 por 10 a la menos 4, dividido la distancia de las placas, que era justamente 1 por 10 elevado a la menos 3, ¿verdad? Esto se desarrolla y se halla que es justamente 1,77 por 10 elevado a la menos 12 faradio, que es la misma cosa que 1,77 picofaradio. Y después pide, dice, ¿cuál es la capacitancia para una separación de 3 milímetros? Y va a ser el mismo ejercicio que hicimos acá, dividido 3. Entonces sale 0,590, que es la misma cosa que hacer 1,77 dividido 3. 1,77 dividido 3 sale 0,90 y multiplicado por 10 elevado a la menos 12, ¿verdad? Si antes era 1, ahora va a ser 3. Entonces, si se dividía por 1, ahora se divide por 3. Entonces, si era 1,77, dividido por 3 sale 0,590 picofaradio. Facilito, ¿verdad? Aplicación directa de fórmula. Nada raro en esto. Es justamente aplicación de esta fórmula. Ella habla de capacitores cilíndricos y esféricos, que justamente le dije a usted que nosotros no estaríamos entrando en esta parte. Es un poco más compleja, utilizar justamente integrales y como es un poco más complejo y el tiempo ya un poco corto, entonces no nos alcanzaría el tiempo para poder desarrollar. Entonces estaríamos viendo solamente capacitores paralelos, ¿verdad? Las combinaciones de los capacitores, ¿verdad? Dice, es común que 2 o más capacitores se combinen en el circuito eléctrico. La capacitancia equivalente de ciertas combinaciones pueden calcularse utilizando los métodos descritos en la sección. Los símbolos de circuitos para capacitores y baterías, junto con sus códigos de colores usados en este texto, se proporcionan en la figura 26.7. El símbolo para el capacitor refleja la geometría del modelo más común para un capacitor. Un par de placas paralelas, la terminal positiva de la batería está al potencial más alto y se representa en el símbolo de circuito por la línea vertical más larga. Símbolo capacitor, símbolo batería, tenemos una parte más corta que representa la parte negativa y una parte más larga que representa la parte positiva, y un símbolo interruptor que está de esta forma. En este caso el interruptor está abierto. Cuando esto toca esto, significa que el interruptor está pegado. Después tenemos los tipos de combinaciones, ¿verdad? Para los capacitores tenemos la combinación en paralelo, dice dos capacitores conectados, como se muestra en la figura 26.8, que esto van a ver que tenemos una combinación llamada combinación en paralelo. Se conocen como una combinación en paralelo, muestra un diagrama de circuito que esta combinación de capacitores, la placa a la izquierda de los capacitores se conectan con un alambre conductor en la terminal positiva de la batería y están por tanto al mismo potencial eléctrico que la terminal positiva.
De igual modo, las placas de la derecha están conectadas a la terminal negativa de la batería y por ello se encuentran al mismo potencial que la terminal negativa. De este modo, la diferencia de potencial individuales a través de los capacitores conectados en paralelo son las mismas y son iguales a la diferencia de potencial aplicada a través de cada combinación. En el circuito, como se muestra en la figura 26.8, el voltaje aplicado a través de la combinación es el voltaje terminal de la batería. Pueden ocurrir situaciones en las cuales la combinación en paralelo tiene un circuito con otros elementos de circuitos. En tales situaciones se debe determinar la diferencia potencial a través de la combinación mediante el análisis de circuito completo. Ejemplo, ¿verdad? Si miramos justamente esta conexión en paralelo, vamos a ver justamente que la placa positiva de este capacitor 1 y el capacitor 2 están conectados al terminal positivo de la batería. Lo mismo ocurre con la parte de la placa negativa al terminal negativo. Entonces existe una diferencia potencial, ¿verdad? Esta conexión representada justamente como un esquema, ¿verdad? Se presenta de esta forma, ¿verdad? C1, que es capacitancia 1, y C2, que es capacitancia 2, y esto que está acá es justamente, esto muestra la fuente. Es la fuente que representa justamente la diferencia potencial que hay entre los polos, ¿verdad? Ahora bien, acá van a ver que dice delta B1, delta B2 y delta B son todos iguales. Nosotros aprendimos justamente que cuando se tienen circuitos en paralelo, significa que tenemos circuitos que están al mismo potencial. Ejemplo, si esto está a 18 volts, acá también pasa 18 volts y acá también pasa 18 volts. O sea, paralelo, mismo voltaje. Tenemos un delta B que vale 18, acá y acá es 18. Entonces, el delta B1 es 18, el delta B2 es 18 y esto es 18. Entonces, CEQ habla justamente de circuito equivalente. En los circuitos equivalentes en paralelo, lo que se hace es justamente sumar. Esto voy a pasarle también. Casi metí la pata y iba a hacer como antes. La costumbre. La costumbre. Me está complicando, ahora voy a copiar. Me está olvidando copiar. Vamos a hacer a la vieja escuela. Creo que porque la página se divide en el medio. Sí, 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 sí. Capítulo, ahora me voy a copiar. Vamos. Cerrar y olvidar. Conexión en paralelo se tiene el mismo potencial delta B para hallar la capacitancia equivalente. Se suman los las capacitancias individuales. Entonces fue la imagen.
Y la imagen es conexión paralelo y un potencial, o sea, delta V para todos los circuitos. La CEQ, que es capacitancia equivalente, determina realizando la suma de las capacitanzas y entonces, cuando tenemos nosotros justamente una conexión en paralelo, tenemos que la diferencia potencial en los circuitos son iguales y para hallar la equivalente tenemos la sumatoria. La combinación en paralelo de capacitores en circuito eléctrico en el circuito en el cual la diferencia potencial a través de la terminal de la batería es delta V. El circuito para la combinación en paralelo, la capacitancia equivalente es C1 más C2. Dice, cuando los capacitores se conectan primero al circuito mostrado en la figura 26.8, los electrones se transfieren los alambres y las placas. Esto es mucho bla, 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 ¿verdad? La fuente de energía para esta transferencia de carga es la energía química interna almacenada en la batería, la cual se convierte en energía potencial eléctrica asociada a la separación de la carga. El flujo de carga cesa cuando el voltaje de los capacitores es igual al que cruza la terminal de la batería. Los capacitores alcanzan su carga nominal cuando se interrumpe el flujo de carga. Denomine a las cargas máximas de los capacitores como Q1 y Q2. La carga total almacenada por los dos capacitores es dice, esto es la carga total en los capacitores conectados en paralelo, es la suma de las cargas en los capacitores individuales, puesto que los voltajes a través de los capacitores son los mismos. Las cargas que ellos producen son la carga en el circuito 1 va a ser la capacitancia 1 por la diferencia de potencial que hay en el circuito. La carga en el circuito 2 es la capacitancia 2 por la diferencia potencial que hay en ese circuito. Ejemplo, si nosotros tenemos un capacitor de, no sé, de 2 y tenemos otro de 4 y tenemos una diferencia potencial de 10 volt, tenemos 2 por 10, son 20 coulomb, es la carga en este punto. Y acá tenemos 4 por 10, son 40 coulomb en este punto. Entonces tenemos 20 coulomb, 40 coulomb y tenemos una diferencia potencial de 10 volt en este punto y en este punto. Y se suponga que desea sustituir estos dos capacitores por un circuito, por un capacitor equivalente, que sería el CQ, como se muestra en la figura 26.8. Este capacitor equivalente debe tener exactamente el mismo efecto sobre los circuitos que el efecto de la combinación de los dos capacitores individuales. Es decir, el capacitor equivalente debe almacenar Q unidades de carga cuando esté conectado a la batería. Se puede ver en la figura 26.8c
que el voltaje a través del capacitor equivalente también es delta V, que es este, teniendo un capacitor equivalente. Entonces, dice que también es delta V porque el capacitor equivalente está conectado en forma directa a través de la terminal de la batería. En consecuencia, para el capacitor equivalente tenemos Q es igual al capacitor equivalente por delta V. La sustitución de estas tres relaciones para las cargas en la ecuación 26.7 produce que CEQ por delta V va a ser igual a C1 por delta V más C2 por delta V. Entonces tenemos que para la combinación en paralelo efectivamente CEQ es igual a C1 más C2. Y esto si se extiende este tratamiento a 3 o más capacitores conectados en paralelo, tenemos CEQ es igual a C1 más C2 más C3 y así en adelante. Combinación en serie. Dos capacitores conectados, como se muestra en la figura 26.9, se conocen como combinación en serie de capacitores. La placa de la izquierda del capacitor 1 y la placa derecha del capacitor 2 están conectadas en las terminales de una batería. Las otras dos placas están conectadas entre sí y a nada más. En consecuencia, forman un conductor aislado que inicialmente está descargado y debe continuar así para tener carga cero. Para analizar esta combinación, comience por considerar los capacitores descargados y vea qué sucede después que la batería se conecta en circuito. Esto es lo que ocurre justamente en las combinaciones en serie. Después también, en la combinación en serie tenemos justamente que tenemos nuestra delta V1 y nuestro delta V2. ¿Por qué? Porque tenemos una caída de tensión en este circuito, o sea, una caída de tensión en este capacitor, mejor dicho, y una caída de tensión en este capacitor. Para los circuitos en serie, el delta V de este punto no es igual al delta V de este punto y no es igual al delta V en este punto. Pero el delta V en este punto es igual a la sumatoria de la caída de tensión en este punto y en este punto. Ejemplo, si acá es 10, acá puede ser 6 volt y acá puede ser 4 volt, por ejemplo, ¿verdad? La capacitancia 1 no es igual, puede ser igual, pero no necesariamente es igual a la capacitancia 2, pero la carga sí es igual. La carga en este punto es igual. Entonces nosotros teníamos que en los capacitores en paralelo teníamos que el delta V era igual en todos los circuitos. Y que para allá el circuito equivalente era sumar la capacitancia 1 con la capacitancia 2. Y la carga equivalente era nada más y nada menos que la sumatoria de la carga total Q1 más Q2, ¿verdad? Pero
En el circuito en serie, la carga Q total es justamente igual a esto. O sea que estos dos circuitos tienen la misma carga. Este de acá y este de acá tienen la misma carga. Ahora, a diferencia de la conexión en paralelo, el delta V1 y el delta V2 son diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se halla la equivalente de estos dos circuitos en serie? Se hace así. 1 sobre el circuito equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Esto es cuando tenemos más de un circuito equivalente. Después vamos a ver justamente que se puede hacer. Creo que acá nos muestra, pero se puede hacer el famoso producto por la suma, ¿verdad? Acá nos muestra. Si tenemos 1 sobre C1 más 1 sobre C más 1 sobre C1 más 1 sobre C2, nosotros podemos despejar esto así. Ahora, los capacitos. Profe, ¿le bajo un más o un por? La baja más. El producto por la suma se le da. ¿Por qué? Por ejemplo, si vos tenés C1 y C2 y vos tenés ejemplo, no, al revés, tiene que ser al revés, al revés, al revés, al revés, al revés. No, está bien, está bien. Producto por la suma. Producto por la suma, sí. Así es. Ya sé poner mejor nomás. Producto por la suma. Por ejemplo, si tenemos para dos capacitores y tenemos este que vale 5 y este que vale 6, nosotros podemos decir que es igual a 5 por 6 dividido 5 más 6, que va a ser igual a 30 dividido 11. Vamos a ver directamente el ejercicio, van a ver que es sencillito. Esta es para... 2,72. ¿Ah? Se deja en fracción, ¿no? ¿Cómo? Se deja 30,11 sobre 11, ¿no? No, se desarrolla. Yo no me lo quise desarrollar, pero 30 de 11 sale 2,73. Sí, 2,72. Sí, sí, sí. Es equivalente para conexión en serie, hasta dos capacitores. Se le dice el producto por la suma. Si lo se le dice, se le utiliza esa expresión. No sé dónde acuerdo, o sea, viste que yo le di enviar y desaparece directamente, no sé qué pasa. En vez de enviar la imagen, producto por la suma. Esto de acá es si tenemos, no sé, a partir de 3 capacitores, podemos utilizar este, ¿verdad? Para 2 también se puede utilizar, pero viste que es más fácil hacer producto por la suma. Vos multiplicar nomás los dos, o sea, 105 y 6, 5 por 6 dividido 5 más 6 y ya tenés el resultado. Pero si tenés 3
Entonces sí o sí tiene que hacer 1/C1 más 1/C2 más 1/C3. Entonces, para este caso dice, cuando la batería se conecta, se transfiere el electrón en la placa de la izquierda C1 a la placa de la derecha C2, ¿verdad? A medida que la carga negativa se acumula en la placa de derecha C2, una cantidad equivalente de carga negativa es obligada a salir de la placa izquierda C2. Y deja esto un exceso de carga positiva. La carga negativa que sale de la placa izquierda C2 viaja a través del alambre conductor y se acumula en la placa de la derecha C1. Como resultado de todas las placas de la derecha ganan una carga menos Q, mientras que todas las placas de la izquierda tienen una carga más Q. De esta manera, la carga en los capacitores conectados en serie son las mismas. Eso es lo que le decía justamente, que para los capacitores en serie las cargas son las mismas. Entonces, a partir de la figura 26.9 tenemos que delta V usar otra vez a ver si para una sola ecuación funciona bien, pero si es para más de una cosa ya empieza a macanear la copiada. Cada una de bola este para copiar las cosas. Entonces tenemos justamente cancelando Q, se llega a la relación, tenemos 1 sobre Q es igual a 1 sobre 1 más 1 sobre C2 y así, ¿verdad? 1 sobre C3 y así en adelante. El tema de ese producto por la suma es una táctica cuando tenemos dos, ¿verdad? Vamos a ver también justamente la aplicación del ejercicio. Esto muestra justamente un ejercicio donde se mezclan ambas cosas. Capacitancia equivalente dice, encuentre la capacitancia equivalente entre A y B para la combinación de capacitores que se muestra en la figura 26.1. Ya estoy. Eh, se visualiza bien acá, se ve bien. Se ve bien Ahí, ahí. bro. Espectacular. Entonces dice, poner acá, modo lectura. Ahí está. Dice lo siguiente, encuentre la capacitancia equivalente entre A y B para la combinación de capacitores como se muestra en la figura 2610A.
todas las capacitancias están en microfarad. De acuerdo con la expresión, el C equivalente, C1 más C2, en realidad acá ya desarrolló yo, o sea, acá dice para allá, ¿verdad? Pero acá ya empieza a desarrollar antes de mostrar, ¿verdad? Acá por lo siguiente. Tenemos esta conexión, o sea, esto que es 4 microfaradios, creo que dice, sí. 4 microfaradios. Esto tenemos una conexión que es 1 y 3, que están en paralelo, 6 y 20, que están en paralelo, y están en serie con 8. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Bueno, la forma de desarrollar esto se desarrolla primero lo que están en paralelo. Al desarrollar el 1 con el 3 en paralelo, se genera una capacitancia equivalente. Esa capacitancia equivalente luego se va a desarrollar en serie con el 4. Por un lado. Por este lado, se desarrolla el 6 con el 2 en paralelo. Se va a hallar otra capacitancia equivalente. Esa capacitancia equivalente se desarrolla luego en serie con el 8. Luego vamos a tener una capacitancia equivalente formada por la equivalente entre 1 y 3 y 4. Y acá abajo vamos a tener una equivalente formada entre 6 y 2, que es con 8, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se desarrolla? Tenemos 1 y 3 en paralelo. Nosotros dijimos que en paralelo, ¿cómo se halla el equivalente paralelo? Se suma, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Se multiplica y se divide por el producto, ¿no? No, ese es serie. Ese es serie. Hace suma, ya que Sí, es la misma se cosa. suma. Sí. Entonces, si se suma, tenemos 1 y 3. 1 más 3, 4. ¿Ya? 4. Este, también en paralelo, 6 más 2, 8. ¿Ya? 8. Ahora tenemos 4 y 4 en serie y 8 en serie. ¿Cómo hago estos dos? 4 y 4. 4 por 4 dividido 4 más 4. Sí, señor. ¿Cuánto sale? 0,5. 16 sobre 8, 2. 2 te sale. 2. Y 8 por 16 dividido 8. Sí. Y 8 por 8 dividido 8 más 8. 4. Y luego 2 más 4, 6. Y ese es el equivalente. Facilito, ¿no? ¿Entendió? Sí, profesor. Facilito, ¿verdad? Bueno, este es lo más fácil que podemos encontrar en capacitancia. Mañana vamos a ver un par de ejercicios posibles, ¿verdad? Y en base a eso, yo les voy a pasar para que desarrollen un cuestionario nuevo y eso van a subir a la plataforma el fin de semana. ¿Estamos? Dale, bro. Super. Espectacular. Acá justamente tenemos unos cuantos ejercicios interesantes, paso a paso. La verdad que esta parte es sencilla, no hay mucha complicación. Pasa que nos vamos a quedar en la parte paralela. Si entramos en la parte cilíndrica es donde de repente hay más complicaciones, pero como
el mes pasa muy rápido, entonces no podemos abarcar todo, ¿verdad? Tenemos que tratar de abarcar lo más importante. ¿Estamos? ¿Qué vamos haciendo? Nos vemos mañana. Dale, profe. Hablamos. Ahí va, Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao.